¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. ¿Cómo amanecieron? Supongo que bien. Si lo que doy, me lo doy, debo quedarme sin nada para lograr serlo todo. Estamos en Tlapohuía, Ser de Anáhuac, en un Tonali número 97. Ya es nuestro programa 189. Y bueno, estamos despertando a una. Estamos en una coordenada todavía muy interesante y a partir de las 12 del día vamos a entrar a una que implica mucho movimiento, a Chicuase Olin. Y bueno, pues estamos muy felices porque creo que en estos días hemos tenido precisamente eso, grandes movimientos. Nuestros cuerpos se agitan de lo nuevo que vamos experimentando y los datos que se van volviendo realidades a través de las experiencias. Así es como se genera el cambio. Y quiero darle la bienvenida a mis compañeros, a nuestro Tlacuilo, que ya está desde temprano listo con las imágenes, que nos va a presentar cómo amaneciste hoy, Tlacuilo. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias. Y a nuestro compañero Rolando, que a ver hoy qué sorpresas nos tiene Hola, preparadas. Feliz día, buenos días, Rolando. ¿cómo están? Muy bien. Gracias, buenos días. Bueno, pues listos para emprender este viaje por esta coordenada. Adelante. Gracias, Lili. Bien, pues así es. Bienvenidos todos los que nos están viendo en este momento, en vivo y en diferido también. Sean bienvenidos una vez más a Tlapohuía, Ser de Anáhuac, en la coordenada número 87, perdón, 97. Sí, en esta trecena semalinal, ¿sí? Esta trecena que está regida por la señora Meyahual, la que encarna, ¿sí? La señora del maguey. Y estamos en la coordenada Chicuase-Olin, 6 movimiento. Estamos ahí ya casi llegando a la mitad de la trecena, rapidísimo, ya hemos llegado casi a la mitad. Una trecena también muy, pues sí, muy interesante, sin duda, y de muchísima actividad. Y aquí nos encontramos justo en el día de movimiento, hablando de actividad. Estamos en un día de movimiento que implica justamente eso, el movimiento en todas sus acepciones que podamos imaginar, es precisamente esta interesantísima coordenada que ya vamos a comentar a partir de este momento. Chicuase Olin, que también dentro del Tonalámatl del Borgia, está precisamente ahí, colocada, al final de la lámina 7, ya a punto de entrar a la lámina 8, que es la última, y que es la que nos presenta las trecenas del Mictlampa, perdón, del Huitzlampa, del sur, las de color amarillo. Y bueno, pues vamos a comenzar comentando que Olin, pues es un signo al que le corresponde corresponde al rumbo del Tlahuiztlampa, el rumbo del oriente, el lugar por donde surge el sol todas las mañanas, el sitio de la aurora. Y bueno, pues Olin es un elemento y un emblema, un símbolo sumamente importante, sumamente significativo para la cultura del México ancestral, ya que está en muchos lados, aparece de muchas maneras, en muchas versiones, pero siempre implicando lo mismo. Implica a dos fuerzas que son distintas, ¿sí? Y que nos gusta decirlo, son complementarias. Son dos fuerzas de naturalezas diferentes, aquí lo vemos justamente, están de alguna manera entrelazadas, interactuando entre ellas, una fuerza de color azul, otra de color rojo, ¿sí? Una que representa, por ejemplo, al fuego y la otra al agua, ¿sí? Son de dos naturalezas totalmente distintas, pero en este momento están funcionando y se están complementando y están creando una sinergia. Están una enlazada con la otra para provocar lo que precisamente nosotros decimos que es el movimiento, ¿sí? El movimiento perpetuo. Esta combinación de fuerzas que no se están, no están chocando, no son antagonistas, ¿sí? Son todo lo contrario. Están entrelazadas de manera armónica para crear justamente un movimiento, una sinergia perpetua, un movimiento perpetuo. Esto es Olin y es un concepto que además
se lleva mucho más allá y lo hemos visto cómo está representado de manera conceptual en otras ideas. Por ejemplo, se encuentra también en el centro de la Piedra de los Soles, en la parte del medio, donde se muestra justamente este signo Olin de una manera muy particular, en la que nos está mostrando precisamente las 4 eras previas al quinto sol, que sucedieron precisamente a la historia antigua de todas esta civilización. Entonces es un emblema que aparece por todos lados, que también está presente el concepto en el Atl Tlachinoli, o conocido como Atlachinoli, donde precisamente el agua y el fuego se unen para crear precisamente una fuerza que está relacionada con los guerreros y con muchas otras cuestiones. Así que Olin va a estar apareciendo de manera reiterada. Su idea, su concepto, su importancia va a estar de manera reiterada apareciendo todo el tiempo y también lo vamos a ir comentando. Y evidentemente todas las cualidades que podamos imaginar alrededor del pensar en el movimiento perpetuo, en la sinergia, en todo en todo el hecho de permanecer siempre en movimiento. La naturaleza es vibración, todo está vibrando en todo momento, es decir, no hay algo que esté estático. Nosotros físicamente podemos ver que las cosas están estáticas, pero las moléculas, todo lo que constituye la materia, está en movimiento constante. No hay algo que esté precisamente estático o detenido. Y eso es lo que forma justamente la naturaleza pues de todo lo que nos rodea. Todo el cosmos, desde lo macro hasta lo micro, sabemos que todo es movimiento perpetuo. Justamente hablando de movimiento, vemos aquí una figura que pues tiene una forma muy particular. El señor Nanahuatzi, que es el señor del glifo. A veces también se le relaciona con Xolotl. Sin embargo, vemos aquí las características que está aportando este personaje que está en Licpalia y los señores presidiendo al signo Olin es precisamente Nanahuatzi. Este numen que en el mito se habla de él como un numen pues un numen menor, que de alguna manera estaba por ahí olvidado, un numen que además tuvo un pasado bastante tormentoso, se dedicó a los excesos y de alguna manera su cuerpo ya algo afectado precisamente por todos estos excesos y esas cuestiones, enfermo, ¿sí? Desvalido, pues es el elegido por Quetzalcóatl para convertirse en el quinto sol. Él es el que le dicen, vas, junto con Tezistecatl, son los elegidos para inmolarse en el gran fuego que se hizo en Tenochtitlan, donde los dioses en aquella época se reunieron precisamente para hacer una ceremonia para dar inicio al quinto sol, y le piden a Nahuatzin y a Tezistecatl que se avienten a la hoguera para convertirse en sol. Tezistecatl duda, se le da a él la oportunidad de ser el primero en aventarse, y él duda 4 veces, no se atreve a aventarse a la hoguera, y Nanahuatzin, aprovechando esta coyuntura, justamente se avienta sin más, no la piensa y decide que no tiene nada más que perder. Él está enfermo, él está ya su cuerpo está muy dañado, así que él decide aventarse a la hoguera y surge, justamente después de ser consumido por el fuego, surge de nuevo, renace como lo que ahora conocemos como el sol. Y él da inicio precisamente a esta nueva era del quinto sol mediante precisamente su sacrificio. Así que de ser un ser, pues de alguna manera enfermo y insignificante en relación con los otros personajes que aparecen en el mito, pues renace como el mismísimo sol. Entonces podemos pensar con justamente esta historia nos habla de ese movimiento que inicia precisamente al momento que Nanahuatzin se convierte en sol, inicia un nuevo movimiento, inicia una nueva era, ¿sí? Precisamente dándole continuidad a la anterior, empieza la nueva, hablándonos también de este movimiento perpetuo del que estamos hablando en este momento. Y bueno, pues esa transformación que ocurre en Anahuatzin, que permite ese nuevo movimiento, el inicio de esa nueva era, el inicio del conteo del tiempo, lo vemos en la parte de arriba también representado de otra forma, donde vemos una vasija, o más bien una olla, en donde está cocinando a un hombrecito, a una persona, ¿sí? Recordemos que esta imagen
en el contexto de estos almanaques, de este Amoshli, las temáticas que contiene, nos están hablando de una metáfora en la que está sucediendo una transformación. Está sucediendo una transformación de un tipo muy especial, ya que recordemos que cuando cocinamos algo, lo que está ocurriendo en realidad, estamos alterando la química y la naturaleza de eso que está siendo cocinado. Así que en este caso, este hombre justamente está muriendo, está siendo cocinado, está siendo transformado en algo diferente. ¿Sí? Así que esta metáfora es muy interesante y particularmente apareciendo precisamente en el contexto del glifo Oli, el glifo movimiento y cerca en Anahuatzin, pues precisamente nos refuerza esta idea de la que estamos hablando de la transformación y del movimiento perpetuo. Considero que es un glifo que representa de una manera muy inteligente lo que quiere decir, porque tenemos esa conjunción del rojo tan eh, vinculado al fuego, vinculado a la energía, a lo solar, y tenemos lo azul, que puede representar frío, agua, y juntos, justamente, siempre que se junten, generarán algo, como pasa, por ejemplo, con las corrientes de aire, que al juntarse dos corrientes de diferente temperatura generan también esa clase de movimiento. Entonces, todo eso lo está representando. Además, tiene una cualidad que me gusta mucho, en especial la representación del Borgia, porque podríamos casi intuir que se trata de algo que tiene continuidad infinita, una espiral infinito. Solamente estamos viendo un tramo, un corte de algo que está todo el tiempo girando y produciendo esto. Y también recuerdo mucho cómo a partir de la parte esta del Borgia, de la 18, de la lámina 19, donde se presenta otro almanaque, hay una versión de Olin, una versión eh, ya de lujo. Recordemos que estos glifos se representan de distintas maneras. Tenemos la representación más sencilla, que es la del tonal y diario. Tenemos en la imagen de signo siempre algo que se vuelve un poquito más complejo, pero en esas láminas hay unas versiones ya de super lujo de cada glifo, de cada signo, y en el de Olin incluso hay uno que me gusta y le recuerdo mucho porque están las dos aspas, como aquí, y en el centro tiene un enorme chalchihuite. O sea, el centro también es importante en Olin, porque al final es lo que queda en el centro de esa fuerza, de esas dos fuerzas. Aquí nos queda claro también cómo los antiguos mexicanos, cuando deseaban representar algo como con demasiado dinamismo, eran capaces y muy capaces de lograrlo con el lenguaje gráfico. Entonces, este signo es completamente dinámico. Este signo siempre, ya de manera personal, ya como experiencia de grupo en el caso de Caltonac, este signo siempre trae consigo verdaderamente movimiento. Claro que siempre depende mucho del numeral con el que se combine, ¿no? Yo recuerdo personalmente el Matlacti Banjay Olin como un tonali de muchos movimientos en mi vida. Mi vida ha cambiado en ese tonali para no volver a ser lo que era antes, pero en todo sentido. Pero generalmente los signos, los Olin, pues tienen esa potencia. El C Olin es muy fuerte, pero hoy tenemos además uno muy interesante, ¿no? Que es este Chicoase Olin, que por un lado nos va a tener una cierta sensación de Mictlán, de cierta oscuridad, de cierta presencia para una zona muy introspectiva, pero a la vez en movimiento, ¿no? Entonces este movimiento se empieza a pintar hoy demasiado interesante. Tenemos la figura de un gran héroe que nos acompaña hoy, que es Nanahuatzin, este dios que era un dios que había salido, como relataba Gerardo, había salido como parte de un gran numen que era de Quetzalcóatl. Él fue producto de Quetzalcóatl, era una especie de hijo de Quetzalcóatl, pero efectivamente no era un dios perfecto, era un dios que su cuerpo estaba muy afectado, ¿no? Cuando se hace la convocatoria de los dioses,
los dioses le dicen por un lado, abren, ¿quién se ofrece? Y el único que se ofrece es Tezistécatl, ¿no? Pero en el caso de Nanahuatzin, pues Quetzalcóatl, viendo que solamente hay uno que se ha atrevido a entrar en la convocatoria, pues el que alza la voz es Quetzalcóatl, le dice, tú Nanahuatzin, y él primero dice, pero yo ¿cómo voy a convertir en sol si yo estoy enfermo, contrahecho? No, o sea, no tengo, con gusto yo lo hago, pero pues, ¿de veras? Y sí, claro, pásale, órale, entonces está bien. Y efectivamente, el otro, supuestamente, que es el que se ofreció, tiene la mano para hacer ese ofrecimiento y no lo hace, ¿no? Porque además el otro era guapo y era joven y estaba en pleno florecimiento, pero pues no. Y en cambio, Nana Watson eh, no tiene ningún problema, se arroja a la hoguera y se convierte en Tonatio, ¿no? Nada más y nada menos en el sol. ¿Qué mejor ejemplo de movimiento puede existir que eso? Que es justamente como lo que marca la olla que está en la parte de arriba y que es algo que vemos muy reflejado siempre, lo platicamos muchas veces y no me cansaré de repetirlo porque hay que tenerlo en cuenta para poder utilizarlo, que en la propia lámina 46 del Borgia tenemos quien se tira quien se mete a la olla para transformarse, pues es nada menos que Quetzalcóatl. Quetzalcóatl en esa lámina aparece dentro de una olla, cociéndose, rodeado por unas serpientes de fuego, y después emerge de ahí y termina, después de salir de esa olla, se concluye el relato cosmogónico, que es el relato que hace muy único al Borgia, porque no existe otro documento prehispánico ni otra referencia prehispánica que haga una narración de ese tipo, que cuente la historia de la humanidad y la historia del mundo más que esa, y por eso es tan útil. Pero todo ese relato fascinante del Borgia termina con ese acto de sacrificio de Quetzalcóatl arrojándose a una olla. Entonces, aquí todos los númenes nos están planteando dos ideas básicamente. Una, que cada determinado tiempo, para ser exactos, por lo menos cada 20 días, nosotros tenemos que hacer algo que implique esa transformación. Y como lo hemos dicho, esos actos a veces no tienen que ser, esa hoguera no necesariamente tiene que ser algo que nos parezca espectacular. Más bien se trata de cosas que son a veces pequeñas, pero muy importantes. Cosas que verdaderamente modifican la vida de nosotros de una manera irreversible. A veces son pequeñas costumbres, a veces son pequeñas cosas que simplemente tenemos que cambiar. ¿Y cómo vamos a encontrar esos cambios necesarios? Pues para eso tenemos un constante viaje a Mictlán y una conciencia de esa parte de nosotros para saber desde el fondo cuáles son los aspectos que requieren esas transformaciones radicales, esa metida cada 20 días a esa olla que está ahí representada muy bellamente porque está colocada esa olla, si ustedes la observan con detenimiento, sobre unos cráneos, que estamos viendo dos, pero probablemente eran tres, tal y como era la costumbre en los antiguos pueblos de México, colocar tres piedras en el fogón. En este caso son cráneos, son los antepasados, son precisamente también una representación de esos cráneos de Mictlán, ese Mictlán del cual extraemos esa información. Lo hemos dicho, a veces es el para qué, a veces es el por qué, todas esas respuestas. Y ese fuego que se genera a partir de toda esa indagación, de todo ese conocimiento, de toda esa memoria, de nuestros propios antepasados también, ¿no? Ese fuego es el que precisamente propicia el cambio, como la hoguera en que se arrojó Nanahuatzin en Teotihuacán, ¿no? Era una gran hoguera que a todos nos hubiera dado miedo. Tezistécatl se acercó y cuando sintió el fuego, ¡ay! ¿No? Y otra vez, ¡ay! Hacia atrás, porque sí intimidaba y Nanahuatzin no le importó. Así nosotros creo que nos arrojamos a la olla. En esa olla, además, entre las lenguas de fuego, también vemos unas lenguas que están brotando ahí, unas llamas que son más bien de textura de ocelote, para no olvidar esto que digo, esta relación con la nocturnidad, con la oscuridad, para poder encontrar ese fuego que necesitamos meternos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a purificar a través del fuego? Es algo que hoy tenemos muy presente, hoy hace una muy buena combinación. Incluso, recuerden esto, lo veremos un poco más adelante también en la imagen en la imagen mántica. En la imagen mántica también tenemos presente fuego y transformación, porque es el día, la coordenada propicia para hacer este cambio. El personaje pues está ahí
ya, murió dentro de la olla, se acabó, emergerá como algo nuevo. La olla que también representa la cueva mítica a la que ingresamos y de la que salimos renovados, que también está representada con otros elementos como el caracol, que también puede representar esta misma olla, el vientre materno, ¿no? Donde nosotros también un día rasgamos esa bolsa llena de agua, esa bolsa en la que nos encontramos durante 273 tonales, la del corazón de nuestra madre todo el tiempo, compartiendo con ella las sustancias que se iban generando a través de sus emociones, ¿no? Cuando nuestra madre sentía gusto, cuando sentía tristeza, todo eso nos comunicaba y de repente entramos, salimos de esa olla y nos convertimos en esto que somos, ¿no? Ese paso también se evoca aquí y es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante explorar esa experiencia. No creamos, oigan la palabra que utilizo, no creamos que esa etapa de nuestra vida es inaccesible, ¿sí? Más bien lo que quienes hablan de eso es porque igual que como no llevar el Tonalpohualli, no lo han intentado. Entonces, ¿qué perdemos con intentarlo siendo excesivamente prácticos? Utilizar nuestro paso en Mictlán para recordar esa escena, que no la recordaremos como recordamos un recuerdo hoy en día, porque recordemos que ahorita ya es lo que retiene en nuestra mente, pues son los sonidos. En ese tiempo no oíamos así, percibíamos de una manera distinta. También lo que vemos, pues en ese tiempo teníamos los ojos cerrados. Ha cambiado, entonces los recuerdos de esa etapa, los pensamientos de esa etapa que es sumamente importante porque representó una vida completa anterior, ¿sí? Por eso a veces tenemos esos impactos, esos recuerdos de vidas, ¿no? Pero en realidad tiene mucho que ver con esa etapa tan esencial que hemos dejado eh, olvidada, porque pensamos que es olvidable y porque pensamos que es no recordable, ¿no? Pero todo eso es lo que nos dará una capacidad también para elegir cómo, en dónde aplicar ese fuego, qué cambiar, qué transformar. Hoy es el día movimiento, un día completamente físico. Hemos pasado por ya las diferentes instancias de todo el Tonalámatl, empezando por algunos signos que eran muy básicos, muy de tierra, hemos pasado por todos los animales, hemos pasado por todos los guerreros y estamos llegando a esa etapa en la cual ya empieza lo más abstracto. Hoy se inaugura lo más abstracto de los signos y en ese sentido tenemos la coordenada muy bien definida, muy bien orientada a través de sus elementos para poder trabajar hoy a partir del mediodía en esa transformación, porque como lo hemos dicho, este día que es propicio para ese movimiento, para esa transformación constante, actúa. Y a veces actúa sin que nosotros nos hayamos propuesto nada, simplemente actúa. Entonces, ¿por qué no aprovechar lo mejor desde nosotros mismos? ¿Por qué no propiciar que este remolino que se va a generar hoy sea completamente a nuestro favor, sea completamente orientado a los propios cambios que nosotros requerimos, a los propios movimientos que nosotros queremos emprender a partir de hoy? Es como si cayeran, imagínense, sobre una superficie que rebota, ¿no? ¡Puin! Van a dar un gran brinco. Uno de esos brincolinos que hay, ¿no? Un brinco así para seguir adelante, como si fuera un videojuego. Entonces aprovechemos ese empuje que vamos a tener el día de hoy para propiciar cuestiones que nos resulten completamente positivas y favorables. Gracias, Rolando. Efectivamente, hay que aprovechar el movimiento para podernos montar en él y poder avanzar de manera más veloz. Lili. Estaba leyendo algo de Jean de Salzman. Dice, detrás del movimiento visible hay otro movimiento, uno que no se puede ver, que es muy fuerte, del cual depende el movimiento exterior. Si este movimiento interno no fuera tan fuerte, el externo no tendría ninguna acción. Y ciertamente Carl Jung también dice que no puede haber transformación de la oscuridad en luz y de apatía en movimiento sin emoción. Ahorita que hablaba Rolando de cuando estamos en el útero, cómo todas las emociones de nuestra madre nos llegan, ¿no?
verdaderamente esta coordenada nos invita a ese sacudirnos el no puedo, ¿no? Es más bien decir, voy a hacerlo y, y experimentar lo que venga con ese hacer. Eh, Creo que se necesita a veces combatir el miedo, la pereza, salir de la zona de confort, ¿no? Esta invitación de la coordenada es eso. Eh, hay que, hay que perseverar, hay que seguir adelante, hay que tendernos en ese movimiento perpetuo, en ese movimiento constante. La vida siempre tiene un plan para nosotros y no podemos estar tan quietos. Y recordemos que ciertamente cuando no nos desplazamos en el movimiento, porque el movimiento también es desplazamiento, cuando no nos desplazamos, no por eso significa que no estemos vibrando, como bien decías, en la naturaleza todo vibra. Y entonces, bueno, pues nosotros también somos esa vibración que puede generar grandes cosas. Em, yo pienso que Nanahuatzin es un ejemplo de, de ofrendarse todo. Él, pues, ¿qué podía perder, no? Si vemos en el mito, pues ya no tenía más que perder, entonces dice, pues, ofrendo mi vida. Pero yo creo que más bien tendremos que ver en ese mito de Nanahuatzin el querer ser la ofrenda para algo mayor, ¿no? Él tuvo la oportunidad, ese llamado de Quetzalcóatl de decirle, a ver, vas tú, bubocito, ¿no? ¿Cuántas veces la vida así nos llama a nosotros? Órale, te toca. Y como él entrar a esa prueba, a esa experiencia de vida, con lo que tenemos, sea mucho o poco, pero de corazón, con la buena voluntad, con esa respuesta positiva al llamado de la vida, porque en el mito, pues él dice, está bien, voy y ofrenda lo que tiene, en su humildad da todo. Y yo creo que así nosotros, ¿no? En nuestra humildad dar todo y renacer como soles, porque además Nanahuatzin pues nos recuerda que somos hijos de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces la grandeza está en nosotros, no fuimos hechos de barro, no fuimos hechos de roca, nosotros no, en nuestra cosmovisión nosotros fuimos hechos de los huesos de toda los ancestros, de esa gran humanidad que había estado en ese proceso de cultivarse. Entonces, de esa sustancia, más la sangre de Quetzalcóatl, nos formaron a nosotros. Entonces, la grandeza la traemos ahí como Nanahuatzin. No importa en qué momento de nuestra vida estemos, recordemos de qué estamos hechos, quiénes somos. Y bueno, tenemos este Olin que nos viene aquí a recordar eso, y no solo eso, estaba viendo que, bueno, a Quetzalcóatl lo relacionamos también con el viento, cuando es Ejecat Quetzalcóatl, con los monos, y el maestro, a ver si ya tengo acá un dato, ándale, esa imagen es muy bonita, el maestro López Austin dice que em, dice, entre los elementos que aproximan la personalidad de Quetzalcóatl a la del Tlacuache, se encuentra naturalmente el torsal. Y sabemos que ese Olin es ese torsal, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas hay inmersas en ese torsal? Dice, el propio cuerpo de Quetzalcóatl se tuerce exageradamente en ocasiones hasta formar una cuerda. Así aparece representado en diferentes figuras, tanto de él como de sus advocaciones. Entonces aquí estamos, recordemos también cuando veamos ese torsal, a Quetzalcóatl y esa capacidad que tiene de entrelazarse y generar el movimiento. Y ese espacio que queda en el torsal, pues es ese silencio, ese momento, esa vibración que siempre está presente y que nos toca a nosotros pues generar el torsal y que siga, que siga, que siga, que siga y que se generen grandes cambios. Entonces, una sola imagen puede vincularse con muchas cosas. Y aquí vemos que con el número que acompaña a este signo, pues tenemos
esa vida, esa muerte, ese renacer constante en el que estamos y que genera precisamente esa transformación. A lo mejor no hay una hoguera como tal en el mito, la tenemos, pero sí tenemos ese momento de ensoñación en donde si nosotros nos lo proponemos, también puede ser esa hoguera donde vamos a buscar algo, a ofrendar algo para salir transformados de esa ensoñación que tengamos. Es ese momento de reposo en donde podemos generar los cambios. Atrevernos es hoy la gran tarea, atrevernos a ser como ese, bien dijo Rolando, ese héroe que tenemos en nuestra cosmovisión, que es Nanahuatzin, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que yo les quería compartir en relación a este torsal que, que pues dices, es cuando, dice también el maestro López Austin, que en el mito del diluvio se ve representado este torsal al juntarse el fuego que hacen Tata y Nene con lo frío y acuático de los peces. Entonces otra vez se genera ahí ese movimiento y ese torsal. Incluso él menciona que está ese torsal representado también en esos árboles cósmicos, por donde el ecúmeno y el anecúmeno, o sea, ese espacio del ultramundo y este Tlaltipac se comunican o pueden ir y venir, ¿no? Entonces, todas estas ideas se generan con este signo tan bonito que es Olin. Sigamos. Muchas gracias. Sí, justamente todo hoy nos habla de movimiento a través de Olin, sí, de esta sinergia, de este movimiento perpetuo, pero hoy se combina con un número de solidez y de reposo, ya que está relacionado directamente con el Mictlan, que es el número 6, Chicuase. Sabemos que Chicuase, como lo hemos comentado ya anteriormente, está relacionado con el Mictlan porque el sexto glifo del Tonalpohualli es justamente Miquistli, la muerte, y también la sexta trecena es también de la muerte. Así que es un número muy, muy relacionado con el Mictlan, con el lugar de los muertos, y que, perdón, aquí hubo un error, disculpen. Aquí hay un detalle que no corresponde, puse el número 7 y es el número 6, una Ujú. disculpa. Sí, perdón. De hecho, ya perdí el... ¿Eh? Aquí está, aquí está. Se generan los movimientos. Aquí está, estamos generando movimiento en vivo y a todo color. Ajá, ya estamos futurizando. Exactamente. Entonces aquí tenemos precisamente a Mictlantecutli, ahora sí, ya es la imagen correcta. A Mictlantecutli, que es el acompañante del numeral 6, ¿sí? Como lo acabamos de comentar, es un número completamente relacionado con el Mictlan, y pues también, además, él es el acompañante también del numeral 6. Así que siempre que está el 6, de alguna forma, está presente Mictlantecutli. Y es una de las imágenes más constantes, más consistentes, que siempre está relacionado con el 6. Hay otros personajes que a veces aparecen con un número, a veces aparecen en un orden distinto, pero el 6 en glifo, en numeral y en trecena es siempre del Mictlan. Es muy interesante esa consistencia del 6 en relación con el Mictlan y con el señor Mictlantecutli. Y bueno, pues este movimiento al que estamos aludiendo, este dinamismo de la naturaleza y que nos invita justamente nosotros mismos a movernos, a decidir, a avanzar, a ser proactivos e ir por los cambios en lugar de esperar que sucedan, o de plano montarnos en esa sinergia que ya trae una cierta inercia para precisamente poder aprovechar ese movimiento que de por sí ya está sucediendo. El otro acompañante de esta coordenada a través del numeral 6 es precisamente Chicuatl, la lechuza, que también en esta ocasión, al estar relacionado con un número que es Mictlan, un número de reposo, un número de oscuridad, Chicuatl, la lechuza, este ave que nos mira de frente,
lo hemos comentado siempre que aparece Chicuatli y que aparece Tecolotl. Son las dos únicas aves que nos miran de frente. Y que, bueno, pues alude también a esa capacidad que tienen estas aves para ver más allá. ¿Por qué? Porque son animales que pueden ver en la oscuridad. Son animales que son cazadores nocturnos, que tienen una visión privilegiada por sobre todas las demás aves, tan así que de noche pueden cazar todo tipo de presas como conejos, ratones. Todo lo que ellos cazan de noche lo hacen precisamente aprovechándose de esta ventaja que le da la naturaleza, de esta vista privilegiada en la noche. Así que esa visión nocturna es también símbolo del ver más allá. La capacidad que tiene Chicuatli y que tiene Tecolotl como aves nocturnas cazadoras se traslada precisamente a las metáforas y a las ideas que nos hablan también de lo nahual. Está relacionada esta visión nocturna, esta visión de la oscuridad, del poder ver el más allá, precisamente con la adivinación, con muchas de las cuestiones de las que se habla cuando hablamos del nahualismo particularmente, y esta capacidad, ¿sí?, de también habitar en el Mictlán, esa capacidad de habitar y operar en la oscuridad, en la nocturnidad, en el sueño, en todos estos ámbitos que normalmente nos están vetados para cuando estamos despiertos. Esta otra visión que podemos tener, pues Chicuatli nos la refuerza el día de hoy, también totalmente relacionado con el Mictlán y con Mictlantecutli, en una coordenada muy interesante donde tenemos por un lado el movimiento perpetuo y el dinamismo, y por otro lado esta quietud y esa solidez que otorga el 6. Hay un equilibrio interesante en este binomio del 6 con Olin. En la concepción de los antiguos mexicanos, Anáhuac, el Mictlán es el espacio de creación por excelencia. Como muestra de ello tenemos muchos elementos. Tenemos, por ejemplo, la misma lámina que tengo aquí a mis espaldas, la célebre y gustada lámina 29 del Borgia, muestra una creación, y quienes realizan esa creación no son seres que pertenezcan a, de hecho nunca se menciona un cielo como tal, como esa concepción cristiana, y que más o menos hemos heredado hoy en día, y que pensamos que más o menos era lo mismo, ¿no? Los antiguos mexicanos pensaban más o menos igual, tenían un cielo, un Dios creador. No, eso no tiene nada que ver con la concepción original de Anáhuac. En la concepción original de Anáhuac, la creación de todo lo que existe, pero es una creación latente, es un tiempo mítico que está ocurriendo en este presente, se ocurre precisamente en Mictlán. Y algo que viene a reforzar precisamente ese concepto es la partida de Quetzalcóatl a Mictlán para reclamar esos huesos que mencionaba Lili, y que son el germen de la nueva humanidad. Así que Mictlán se presenta como el sitio por excelencia de la creación, y no es para menos. Simplemente en nuestra vida cotidiana, Mictlán, cada vez que vamos nosotros a Mictlán, que despojamos la carnalidad, que dejamos nuestro cuerpo en la cama, en el reposet, en el sillón, en donde sea que nos tome el sueño, en el metro, ¿no? Tanto en el camión, en donde sea que nos caiga ese sueño que nos lleve a Mictlán, ¿no? Es un espacio en el cual podemos nosotros interactuar de una manera libre, que podemos crear, que podemos experimentar toda clase de cosas, y que finalmente son las que despiertan una gran creatividad. Por eso se nos insiste tanto y tanto y tanto, de muchas maneras, que son fáciles de distinguir. Una, en las acciones, porque muchas veces las acciones que vemos, por ejemplo, en las imágenes mánticas, son acciones en el día, pero otras son acciones en Mictlán. Otras son acciones en la oscuridad, en esa nocturnidad, se nos pide que hagamos cosas. Y por si fuera poco, todas estas imágenes que si la viéramos desde nuestra perspectiva occidental, podríamos decir que son raras, por decirlo menos, y que yo podría llevarlo un paso más allá y decir casi casi que a veces son surrealistas. Se refieren precisamente a algo que impacte de manera profunda a nuestro ser, y eso nos permite tener un imaginario completamente nuevo en la mente, y a la hora de construir en ese mundo onírico diferentes aspectos, tanto del sueño, que es
motivado por, sin nuestro control, pero que está lleno de imágenes y que nosotros ahora que tenemos el manejo, que todos los que amablemente nos siguen, quienes están acercándose a conocer más este lenguaje de imágenes a través de los cursos, se darán cuenta que va a modificar incluso eso, porque ahora cuando vean las imágenes del sueño le van a dar completamente otras interpretaciones. Es más, al tener tal conciencia de las imágenes, cuando están en el sueño, a mí me pasa, yo por sí, ya en la vida diaria examino mi alrededor, porque todo eso también tiene una representación simbólica. El zanate del que he platicado, que viene a visitar esta casa en la que vivo todos los días, ¿no? El volcán que lo tengo frente a mí, que todo el tiempo está lanzando emanaciones, ¿no? Todo eso para mí ya es lenguaje también simbólico. ¿Por qué? Porque a la hora que entro a Mictlán, lo que pasa con todo el sueño también se traduce en ese tipo de imágenes. Y entonces, en la medida en que yo esté preparado y ágil para entender esas imágenes, las voy reteniendo y es mucho más fácil, además, adquirir esa conciencia de que desde que me encuentro en una parte que no es esta realidad del día a día, sino del sueño. Por eso es que es tan importante entender que estos cambios, por ejemplo, este de la vasija que vemos en la imagen de Nanahuatzin, tienen que ver con Mictlán. Ahí en Mictlán podemos hacer realidad esa sensación, hacer de manera efectiva esos cambios que tendrán una repercusión en nuestra conciencia, meternos a la olla verdaderamente y sentir ese cambio, lo podemos hacer allá. Acá lo podemos hacer también en un temazcal si quieren, ¿no? También lo podemos hacer simplemente en un acto ritual, breve, pequeño, pero esos cambios, el chiste de esos cambios es que operen. Entonces, Mictlán se nos presenta como el lugar de la oscuridad, el lugar de la experimentación, el lugar de la creación y de la creatividad. De hecho, tiene una gran demanda de mente y energía entrar ahí. Bueno, pues vamos a aprovechar esa posibilidad. Entonces, no estamos hablando aquí de un Mictlán en el cual es todo oscuridad y tristeza y pena y almas en pena como el purgatorio. No, 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 no. Es ahí a donde vamos por esa esencia, por ese antepasado, a visitar a los antepasados a través de esos huesos. No hay que buscarlos en otra parte, están aquí, miren, aquí, aquí están los antepasados. Todo eso está ahí. Lo único que yo requiero es permitir que eso emerja, que eso entre precisamente a ese movimiento que nos propone la coordenada de hoy, que es única. Porque déjenme decirles que a pesar de que Chicuase y el Tlahuistlampa se combinen en 5 ocasiones a lo largo de una cuenta de 260 días, 260 tonalis, no días, tonalis, de esa cuenta de 260 tonalis se combinan 5 veces, no siempre tenemos el mismo efecto. Hoy es muy especial, hoy es un all-in, hay que aprovechar todos los all-in, y este all-in nos apunta al Mictlán. Entonces vayamos allá a interactuar, a tener esa respuesta, a buscar ese cambio, a utilizar ese potencial creativo del que tanto se nos habla, que es en esencia el tona dentro de nosotros, es ese potencial creativo, son esos impulsos de vivir, ese impulso por reproducirnos que tenemos y que hoy tristemente está tan manipulado por los medios masivos que ya no necesariamente son la tele, sino ahora son las redes sociales, ese celular que todos traemos pegado ahí todo el tiempo, ¿no? Que no nos deja ya, que constantemente nos está notificando, ay, tu amigo acaba de hacer una publicación. No, tenemos que apagar un poco eso y conectarnos con ese potencial creativo, verdadero, efectivo, e ir a Mictlán. Hoy ir a Mictlán con esa decisión de hacer esos cambios, de encontrar esos porqués, indagar, pero crear. Indagar, crear desde la indagación que podamos hacer el día de hoy, es la propuesta que se empieza a dibujar dentro de la combinación de un signo que es totalmente Mictlantecutli, ¿no? Que es totalmente el señor de la oscuridad, el señor del reposo, combinado con el otro que es el movimiento, ¿no? Ah, caray, pues sí que requerimos creatividad para hacer esa combinación y siempre tener en cuenta que en Anáhuac esos complementos son los que nos dan la oportunidad, en este caso el reposo, el movimiento, son lo que nos da la oportunidad para generar justamente ese uso, ese buen uso de la fuerza creativa. Entonces, utilicemos esos ojos maravillosos de Chicoatli para poder ver a través de esa nocturnidad. Vayamos, ¿no? con ese ser volátil
acompañado, para que podamos hacer esos cambios, podamos visualizar sobre todo lo que implican esos cambios y a partir de mediodía gozar literalmente de esa oportunidad que se nos abre en el Tonali de hoy. Muy interesante lo que planteas, Rolando, y yo, ahorita que decías, vas viendo los significados de las cosas que suceden en el día a día, eh, como cuando dices, bueno, ¿cómo puedo interpretar mis sueños? Porque nadie tiene a ciencia cierta ese significado más que el propio ensoñador, ¿no? Solamente tú sabes qué significan. Y es la creatividad es el movimiento y la imaginación, esa imagen-acción que se da en los sueños, eh, y que también se da en el estar despierto, porque aunque no estamos ya, pensamos que en el sueño imaginamos y que en el despierto solamente pues percibimos, pero no, también yo creo que si creemos en que la realidad se construye en ese espacio de la ensoñación, pues también cuando estamos despiertos podemos imaginar las cosas para que sucedan. Yo hoy desperté, bueno, anoche me dormí con un relato muy interesante que hablaba sobre la luna y la capacidad creativa que puede tener ese útero materno, en una reflexión de las mujeres y sus ciclos y la relación con la luna. Hoy se nos presenta en la coordenada una olla, y yo pienso esa olla en donde se realiza la alquimia, y fíjate, y la señora de la noche, pues es la Solteot, que también es la gran paridora y la gran creadora, la que teje también el destino. Entonces yo digo, estamos en un momento, en una coordenada en donde podemos volver a salir de esa olla, a renacer, a quitarnos alguna de las máscaras y ponernos una nueva, ser un nuevo personaje. Y bueno, yo soñé que iba a participar en una carrera, y de las cosas que recuerdo era que había una carrera, que el cielo estaba con unas nubes muy cargadas de agua, y yo decía, cuando estemos corriendo me voy a empapar porque seguro va a llover antes de que yo llegue, termine. Después ya me soñé que estaba yo llegando a donde era la meta, pero tenía yo que pasar una montaña, y seguía yo esperando la lluvia que no llegaba, solo veía las nubes cargadas. De repente vi que un rayo se desprendía del cielo, cómo se prendía el pasto que estaba seco de la montaña, y cómo había lenguas de fuego, así como que lamían la tierra, y yo decía, híjole, cómo el fuego tan rápido está avanzando, como veía yo el aire, cómo lo impulsaba y cómo estaba llegando, y yo decía, me va a alcanzar, y todavía Tlaloc no se manifiesta. Entonces estaba yo con esa como angustia, ¿no? De que llegara la lluvia, y fue cuando me desperté y dije, ay, ya me toca la lectura del Tonali. Y digo, todo eso, y digo, ¿qué significaba? O sea, y ahorita que estás diciendo que todo lo que uno va notando, ¿no? Y de repente dije, ¿cuál será el relato? Y entonces abrí un libro aquí de los que acostumbro leerles, y me encontré un relato que se llama Niebla, y después veo que estoy hablando de Quetzalcóatl, que también es Ejecat Quetzalcóatl, ¿no? Y cuántas veces esa forma de Quetzalcóatl convertida en viento puede ser también la misma niebla. Entonces dije, mira, pues la vida me está diciendo, este es el relato, ¿no? Como todas las ideas tú las puedes meter en esa olla alquímica, procesarlas y generar ese movimiento, generar ese cambio, ese renacimiento. Entonces voy a leer esta de la niebla que dice, y era la hora del anochecer. Entonces imagínense que se van a dormir así, en ese anochecer, con Ejecat Quetzalcóatl y las ideas que nos dan Anahuatzin. Dice, y el profeta había llegado a las montañas, sus pasos lo habían llevado a la niebla, y permanecía en pie entre las rocas y los blancos cipreses, oculto de toda cosa, y habló
y dijo, oh niebla, hermana mía, aliento blanco, aún no encerrada en ningún molde. Vuelvo a ti como aliento blanco y sin voz, como una palabra aún no pronunciada. Oh niebla, mi alada hermana niebla, ahora estamos juntos y juntos estaremos hasta el segundo día de la vida, cuya aurora te depositará como gotas de rocío en un jardín y a mí como un recién nacido en el pecho de una mujer y lo recordaremos todo. Oh niebla, hermana mía, vuelvo a ti como un corazón escuchando en tus profundidades, como tu corazón mismo, deseo inquieto y sin objeto, como tu deseo, pensamiento aún no formulado, como tu pensamiento. Oh niebla, hermana mía, primogénita de mi madre, mis manos aún hacen las verdes semillas que me ordenaste esparcir y mis labios están sellados con el canto que me ordenaste cantar y no te traigo ningún fruto ni eco alguno, pues mis manos eran ciegas y mis labios estériles. Oh niebla, hermana mía, mucho amé al mundo y el mundo me amó, pues todas mis sonrisas estuvieron en labios del mundo y todas las lágrimas del mundo estuvieron en mis ojos. Sin embargo, hubo entre nosotros un golfo de silencio que no pudimos franquear y que no pude transponer. Oh niebla, hermana mía inmortal, hermana niebla, entre los viejos cantos a mis hijos y ellos los escucharon, perdón, canté los viejos cantos a mis hijos y ellos los escucharon. Y hubo una expresión de sorpresa en sus rostros, pero mañana acaso olviden el canto y, aunque no era mío ese canto, descendió a mi corazón y vivió un momento en mis labios. Oh niebla, hermana mía, aunque todo esto ha acaecido, yo estoy en paz. Fue bastante el cantarles a aquellos que ya habían nacido, y aunque el canto en verdad no es mío, encierra, no obstante, el más profundo deseo de mi corazón. Oh niebla, hermana mía, hermana niebla, ahora soy uno contigo, no soy ya un ego, los muros han caído y las cadenas se han roto. Me elevo hasta ti yo mismo como niebla y juntos flotaremos sobre el mar hasta el segundo día de la vida, cuando la aurora nos deposite a ti como gotas de rocío en un jardín y a mí como a un recién nacido en el pecho de una mujer. Entonces así, en esa olla alquímica, vamos a encontrarnos en la ensoñación con esa niebla, a fundirnos y hacer ese movimiento cuando la aurora nos despierte, ¿no? Además tenemos a la gran paridora hoy, a Tlazolteo. Gracias. Muchas gracias, Lili. Vamos a redondear todas estas reflexiones y todas estas ideas a través de las imágenes de pronóstico. Tenemos en la parte de abajo una imagen muy interesante. Siempre que aparecen mis favoritas lo menciono, y esta es una de ellas también. Una de las imágenes más bellas que tiene esta, que aparecen en esos cuadretes. Y bueno, lo que vemos aquí es algo muy interesante, porque lo que estamos viendo es una montaña, es un montículo, una montaña formada, por cierto, por dos naturalezas. Hay dos colores en esa montaña, hay dos texturas distintas, una seca y una húmeda. Una parda, amarilla, verdosa, y la otra azul, completamente turquesa. Ambas partes de la montaña están precisamente, si se fijan, de hecho, la forma en la que están dibujados, y lo descubrí cuando lo estaba dibujando, es como si la de arriba estuviera sobre la de abajo. Sí lo alcanzan a notar. De ahí salen precisamente esas flores, como si de alguna manera estuviera encajada una en la otra. Y me llama mucho la atención porque la que está debajo, es decir, la interna, vamos a ponerle ese nombre de momento, es acuática, como si el agua estuviera dentro de esa montaña, ¿sí? Y la parte amarilla, la parte parda, evidentemente, pues es la parte seca, la parte exterior de la montaña. Como si nos estuvieran mostrando en un diagrama lo externo y lo interno de la montaña, lo seco, lo exterior y lo interno
mojado, húmedo, oscuro. Hoy en un día Olin, donde tenemos justamente esas dos naturalezas, que podemos pensar en ellas como lo frío y lo caliente, lo rojo y lo azul, el agua y el fuego, tenemos también esta idea en esta coordenada, en donde vemos esta montaña formada por este par de texturas, este par de naturalezas, que seguramente aluden a eso que les comento. Y además, en ese sustrato, con esa parte acuática interna, el agua que humedece a la tierra, precisamente vemos emerger de esta montaña una planta de maíz frondosa y totalmente floreada y llena de mazorcas. Es decir, vemos florecer un árbol prácticamente, una mata de maíz esplendorosa, llena de frutos, ¿sí? Llena de elementos, llena de vida a través precisamente de las flores que están aquí saliendo y conviviendo precisamente con los maíces de todos los colores que nos podamos imaginar. Además, los maicitos están antropomorfizados, ¿sí? Adquieren una vida especial, un carácter particular y relativo al ser humano, porque pues tienen esta cualidad, tienen estos ojitos y esta boquita que los representan como si fueran personas. Recordemos que el hombre y el maíz pues nacieron al mismo tiempo, son producto de la misma especie de cultivo que Quetzalcóatl creó precisamente para que el ser humano y el maíz vivieran de manera pues simbiótica. El maíz no puede vivir sin el ser humano y el ser humano no puede vivir sin el maíz. Así que donde quiera que veamos el maíz, estamos también viendo una metáfora del ser humano que florece, crece y se multiplica en este momento de creatividad total y de florecimiento que está sucediendo en esta montaña con esta naturaleza dual, doble, con lo frío, lo húmedo y lo seco y lo caliente también. En la parte de arriba vemos una escena muy diferente, una escena que nos habla precisamente de este cambio de estado al que hemos estado aludiendo a través de la descripción del glifo Olin que hemos comentado, que en ocasiones pues nos sacude de manera inesperada, pero en ocasiones también nosotros tenemos que provocar ese sacudimiento, ese movimiento, ese salir de nuestro estatismo, de nuestro estado de reposo, para entrar en movimiento y precisamente provocar que las cosas sucedan. No esperar que sucedan, provocar participar de ese movimiento, provocarlo uno mismo, acelerarlo. Y vemos a un hombre precisamente desnudo, con un tocado, pues, al parecer que proviene de la cultura otomí y que también tiene todo que ver con los tocados del señor Tlaloc, los colores y los adornos de Tlaloc, que está cruzado de brazos y que parece estar parado o parece estar descendiendo, ¿sí? O de alguna manera emergiendo también de este Cali, de este templo, de esta casa, de esta construcción, que por la acción de este hombre está siendo destruida, está siendo derribada, está siendo desmoronada, está cayendo hacia los lados, está destruyendo, está abriendo por la mitad y aparte envuelta en llamas. Como sea que lo queramos describir, es una destrucción la que está sucediendo en ese momento. Este hombre está participando de esa destrucción, ¿sí? Precisamente rompe ese lugar de estabilidad, ese lugar de solidez, ese lugar de resguardo y de cobijo que es el hogar, que es la casa, que es el templo. Él lo rompe, lo destruye por completo para precisamente provocar un cambio de estado. Él lo está provocando. No es que esté sucediendo y él lo esté padeciendo. Él lo está provocando. Y es muy clara la imagen. Insisto, ya sé que lo interpretemos como que está descendiendo sobre la casa y la destruye, o que está emergiendo desde dentro y la está destruyendo desde adentro. De cualquier manera, está sucediendo este acto de destrucción en el que participa este hombre como el agente de ese cambio. Estas imágenes de hoy exigen precisamente uno de los retos más grandes que se tiene al leer
el Tonalámatl, porque necesitamos despojarnos de las categorías que tenemos como occidentales y entender cómo funcionan estas categorías en la náhuatl. En primer lugar, tenemos la planta de maíz en la parte inferior. Y en esa planta de maíz, para nosotros, si ustedes toman un libro, si toman cualquier fuente de referencia y ven el mundo vegetal, ¿no? Como es el caso de esa planta de maíz que está en la imagen inferior, lo que nos van a decir es que esas plantas surgen por sí mismas y que todo lo que tenemos en los seres humanos eh, se ocasiona porque así es la naturaleza, porque surgen plantas que nos alimentan, ¿no? Y que el ser humano, el ser humano ese que dentro de nuestro imaginario es el ser humano primitivo que andaba cubierto ahí con una piel y que era casi un mono, la encontraba y se la comía y se envenenaba y se moría, y se comía otra y se moría, pero un día encontraba una, en este caso nos imaginamos el maíz, se lo encontró un día y se lo empezó a comer. No, no, nada tuvo que ver con eso, ni la historia del maíz, ni siquiera la historia de los propios mitos, porque al decir que Quetzalcóatl creó el maíz, quiere decir que el ser humano, al poseer la inteligencia, la depuración, la congruencia, la acción, lo que hizo fue tomar algo de la naturaleza y modificarlo hasta llevarlo a la máxima expresión y a resolver un problema que en este caso podríamos decir es la alimentación, ¿no? Eso es lo que representa el maíz. El maíz representa tomar un ser de una naturaleza y convertirlo en un ser completamente diferente a través del trabajo, a través de la herencia, de la sabiduría, a través de esa inteligencia, de esa pureza que implica la determinación que nos enseña Quetzalcóatl a la hora de utilizar esas habilidades que tiene el ser humano, ¿no? Esas habilidades humanas son precisamente las que se reflejan en este y en el maíz, porque es el más importante de todos los productos, porque es la base de los productos de alimentación, pero también es extensible a todas las demás productos que se desarrollaron en Anáhuac, siempre los enumeramos, ¿no? Y que pues son deliciosos y que hay que aprovecharlos, la chía, el amaranto, el aguacate, el chocolate, la piña, el cacao, todo lo que viene de aquí, el cacahuate, que es precisamente originario de por aquí, de la zona en la que yo vivo, el sur del estado de Puebla, la Mixteca poblana, de por ahí está bien el cacahuate, que es ahora ya tan mundialmente famoso y que en todas partes se come, y pues bueno, también es de aquí, también es un alimento producido aquí. Entonces, ese es, para los atahuacas representa el maíz, ¿no? Y quiere decir precisamente que esa convergencia de elementos, que sería lo que nos presenta Olin, lo que se ilustra precisamente aquí en esta imagen que fue inteligentemente puesta por los antiguos mexicanos en esta coordenada, representa que precisamente esa combinación de elementos es la que hace que la creación surja, que la depuración surja. También nos indica a nosotros mismos, en primer lugar, cómo el maíz es lo más emblemático, pero en ese caso funciona como una metáfora. En realidad, cómo esa combinación de elementos, esa utilización de esa inteligencia, ese trabajo hacia la depuración, son las claves para crear los grandes productos, las grandes soluciones, ¿no? Hoy tenemos problemas, y no me refiero tanto a problemas emocionales que hoy son como los que están más en boga, ¿no? Recordemos que vivimos en una época de marketing, y el principio del marketing es que lo que más motiva a las personas a comprar es la emoción. Y piensen nada más, ¿no? ¿Tienes miedo? Compras cámaras de seguridad, pagas a un policía para que cuide tu negocio. ¿Estás enamorado? Pues quieres comprar y llenar ese amor de objetos materiales, ¿no? Por eso es que se incita tanto hacia la emocionalidad. Hoy en día se exalta tanto, pero si nos vamos un poco de manera más amplia, también nos daremos cuenta que hay otros problemas domésticos en nuestra vida que podemos solucionar mediante la inteligencia. A veces simplemente cambiando un mueble de lugar se soluciona la vida, ¿no? Por hablar de algo. Y ya a un nivel práctico, eh, por ejemplo, yo lo veo en el trabajo, como les he contado, en mi trabajo, a mí mi principal misión en el trabajo es coordinar y preservar un proceso, o sea, lograr que ese proceso se desarrolle en el día a día de una manera adecuada,
Ese es mi trabajo. Yo puedo introducir, mis jefes siempre están abiertos a que yo introduzca cambios, siempre y cuando esos cambios tengan una repercusión positiva. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues teniendo plena atención, cosa que no todos lo tienen. A veces en el trabajo estamos distraídos y, es el trabajo, sí, vamos a dedicarle el 5% de nuestra atención y el demás contestando mensajes y preocupándonos por miles de cosas, cuando tu atención tiene que estar ahí. Por eso decía yo que la ritualidad es lo que te lleva a esa atención total. Cuando tú tienes esa atención total y ves el flujo de lo que está pasando, te das cuenta en dónde hay situaciones que están fallando y ahí es justamente donde puedes aplicar esa creatividad y en un proceso totalmente práctico generar un cambio que simplemente va a hacer que los demás trabajen mejor y se sientan mucho mejor a la hora de desarrollarlo. Eso por hablar de algo práctico. También podemos ir, como nos propone la coordenada de hoy, a Mictlan, a buscar otro tipo de soluciones a problemas mucho más complejos. Ahí sí, los problemas internos, ¿no? Que las emociones están expresando, ¿no? Si nos sentimos tristes, hay algo ahí que podemos ir a explorar y utilizar esa creatividad y hacer esa transformación, esa depuración. ¿Sí? Hoy tenemos a Tlazolteotl de nuestra parte. ¿Qué más queremos? Tlazolteotl, que es una gran madre y que además es donde podemos verbalizar nuestros conflictos, donde además ella nos va a ayudar a tener esa depuración. Eh, y además es paridora, ¿sí? Es creador, es totalmente creativa. O sea, imagínense todas esas cualidades del Numen son hoy los señores de la oscuridad, los señores de la noche, y tenemos también la presencia de Mictlantecutli, ¿no? El gran señor de la creación y del cambio, ¿no? Porque recuerden, aquí es donde hay que cambiar las categorías, no estamos hablando el señor veneno, ¿no? El señor perecer, no, el señor cambio, el señor antepasados, el señor es germen de la creación. Todo eso lo tenemos aquí presente y la planta nos lo está indicando. Ese es el florecimiento que se espera de nosotros en una coordenada como la de hoy. Y la imagen de arriba, también hay que ubicarla en una categoría. Si esa se la pusiéramos a cualquier persona que esté, diría, no, pues ese está llegando y destruyendo a un adversario y está quemando y se va a llevar sus riquezas. No, no. Cuando visitas un sitio arqueológico puedes encontrarte que los antiguos mexicanos, los anahuacas, lo que tenían como costumbre era cada determinado tiempo, eh, quitaban, destruían sus edificios y una de dos, o le añadían una nueva etapa constructiva, si tenían un basamento, le construían otro encima. De eso hay miles de evidencias que en las excavaciones encuentran esas etapas constructivas. Ahí está el Templo Mayor, quienes viven en la Ciudad de México, ahí pueden ver claramente las capas de las etapas constructivas, ¿no? Y cuando llegaba de plano un punto en el cual se terminaba ese ciclo, ¿sí? Lo que hacían simplemente era destruir, tapar y vámonos de aquí porque eran grandes peregrinos, eran personas que considerar la vida nómada no la consideraban como algo inferior, por el contrario, era un orgullo la capacidad que tenían esos pueblos de poder sobrevivir al ser peregrinos, al recorrer el mundo, llevar su cultura, su inteligencia y su tradición y sus semillas de maíz, a recorrer muchos lugares y cuando decidían, encontraban a través de Tonalpohualli la coordenada perfecta para levantar una ciudad nueva, ahí la levantaban y ahí construían una nueva civilización y renovaban completamente todo, y surgía un nuevo pueblo, y aunque seguía Tlaloc, y aunque seguía Huehueteotl, le daban otro aspecto, otro color, otra imagen. Así de vasta era la sabiduría que desplegaba el Tonalpohualli y que hoy sigue desplegando y que hoy nos motiva precisamente a eso, a derribar ese templo, ¿sí? Construir otra etapa constructiva, hacerle otra etapa constructiva encima y emerger de esa situación, ¿no? Emerger convertidos en algo nuevo. Recordemos también que el Cali está muy vinculado al útero, a la casa, a lo que resguarda, a la cueva primigenia en donde realizamos el ritual. Y de ahí hay que emerger precisamente totalmente transformados porque es el lugar de privilegio para la creación. Entonces pienso que tenemos una muy buena, un muy buen auspicio para poder utilizarlo. No dejemos que ese auspicio nos utilice a nosotros y caigamos como en una lavadora nosotros en el remolino de Olin y a ver cómo salimos de ahí sin entender ni conocer. Me pongo a pensar pues en quienes pasan por esos cambios sin conciencia, pues es duro. No seamos entonces algo que producto del cambio del ambiente, sino como los antiguos mexicanos que tomaron el teocintli,
¿sí? La semilla originaria, y trabajándole y trabajándole y trabajándole. Hoy dicen que para nada está de moda el esfuerzo, ¿no? Dicen, no, 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 ¿cómo esforzarse? No, no, no. Uno de los principios es precisamente que no hay que esforzarse, no, ¿cómo no? ¿No? Ahí afuera hay un montón de gente esforzándose y por eso tenemos papel, tenemos plumas, tenemos internet, porque hay montones de personas esforzándose. Nosotros tenemos que ser parte de ese movimiento y precisamente va de la depuración del teocintli a la gran maíz floreciente que tenemos ahí. Creo entonces que no, hoy tenemos ese remolino que siempre está pasando, pero que hoy se hace más visible, hoy se hace más presente, y que esta coordenada nos invita a utilizar todo ese potencial creativo del Mictlán para poder darle sentido a esta coordenada, un sentido importante, porque una vez más lo refuerzo, estamos ya al final. Mañana vamos a la última lámina del Tonalámatl y ya cerramos otra vuelta, la segunda. Rápido se está yendo esta cuenta, a mí se me está yendo rapidísimo. Entonces, pues hay que aprovechar muy bien este tiempo, tener conciencia de que esto pasa rápido, de que este movimiento es constante y pues usarlo totalmente, porque es lo que el Tonalámatl nos pide. Usemos ese conocimiento para poder generar una mejoría en nosotros y en consecuencia impactar a lo que está a nuestro alrededor. Sí, ahorita que describían ustedes, pues lo que les generaban las imágenes, ¿no? El Tlacuilo cuando dice cuando la estaba haciendo, cómo vio esa parte seca y esa húmeda, pero una que tapa a la otra. Pensé en eso que yo soñé. Yo estaba esperando el agua y estaba yo presenciando lo seco que se estaba incendiando, ¿no? Entonces, cuando lo estaba describiendo, dije, bueno, pues esa agua está dentro de mí, yo la poseo. Y si estuve soñando esas flamas, ese incendio, bueno, quiere decir que en eso estoy, en ese movimiento, en esa fusión de esas dos grandes fuerzas para generar a través de Caltonac, pues esa gran planta de maíz, ¿no? Que dé mucho a los demás que nos escuchan. Entonces ahí hice yo mi pequeña interpretación, que digo, las ideas no surgen de la nada, las ideas se descargan. Y si entendemos que el ser de la náhuatl está formado por esos huesos, esa sangre de la divinidad, y además tenemos toda esa herencia de, como bien decía Rolando, de todo ese proceso de cultivo que recibió el maíz para ser tan grandioso y el sustento fundamental del ser de la náhuatl. Pues de verdad que somos en nuestra cosmovisión grandiosos, porque en otras, como les decía yo al principio, pues los hacen de piedra, los hacen de barro, y hasta que un alma, un numen superior se introduce en ellos, entonces ya es como están, alcanzan grandeza. Y nosotros no, nosotros ya desde el inicio traemos esa grandeza, esperando por, por dejarla que se rompa esa cáscara y que salga, ¿no? Y entonces veo ese Cali que se está rompiendo y digo, en la cosmovisión de la náhuatl, en esos mitos cosmogónicos, la destrucción siempre está presente y es necesaria para que se dé un nuevo orden. Entonces, esta coordenada nos está recordando eso, que el movimiento se genera a través de romper ciertos esquemas, de abrir esa cáscara y dejar, ¿no? Cada instante es el camino a la transformación. Cada instante es el momento elegido por la vida o por nosotros mismos, como queramos, ¿no? Si queremos decir, es Quetzalcóatl que me está diciendo, te toca, vas tú, bueno, o si yo mismo siento esa inquietud de ser, bueno, pues que nosotros entendamos que esa fuerza la traemos desde que nos hicieron en esta cosmovisión. Entonces, tenemos que dejar arder nuestra memoria, y así pues entrelazará, ¿no? Así como ese Olin, esa fuerza ígnea con el agua, que nuestro cuerpo en gran porcentaje es agua. Entonces ese movimiento se va a dar, está en nosotros, y pasará esa idea de la vibración
a lo que es la acción, esa acción que fructifique, ¿no? Entonces este Chikwasi Olen nos invita a tener la humildad de reconocer también nuestros valores, lo que ya traemos. El movimiento no existe fuera de las cosas, pues todo lo que cambia o cambia en el orden de la sustancia o de la calidad o de todo o del lugar está así, en Olin, en nosotros, en esa invitación de pasar de la capacidad al acto, ¿no? De estar en ese movimiento constante de transformación. eh, Esta sensación que a veces tenemos de ponernos en marcha, pues hay que llevarla al siguiente estadio, como bien decías, como los juegos, ¿no? De video, cuando ahí está, órale, muévete, atrévete, hazlo, confía en tu grandeza, sobre todo eso, ¿no? Y yo digo, hoy con esta coordenada pensemos a través de este conjuro, recordemos esa escena en donde está Nanahuatzin frente a esa hoguera y sin más ni más se lanza. Entonces, ha llegado nuestra hora. Estamos hoy frente a ese Teotexcali, esa gran hoguera. A la luz de esa gran hoguera estamos despertando a esta coordenada. Entonces, desprendámonos de esa última idea limitante, si es que la tenemos, y encaminémonos sin temor, con mucho entusiasmo, a esa hoguera pensando, yo soy lo que Chicuase Olin es. Luego, yo soy la ofrenda en Teotihuacán, como lo fue en Anahuatzin. Yo soy el cambio, la transformación, el movimiento. Excelente, Lili, muchas gracias. Ahí están los datos importantes, las meditaciones y las reflexiones que provocan estas imágenes y que están contenidas en la coordenada del día de hoy. Así de grande y así de vasto es todo lo que está contenido en cada uno de los tonalis. Por eso decimos que todos son particulares, todos son grandiosos, todos tienen sus detalles importantes, sus detalles particulares, porque las coordenadas son muy variadas, con todo y que se van repitiendo, tenemos ciclos dentro de los ciclos, pero esa combinación de los ciclos, precisamente representado en el Olin, que va combinando las cosas y que se van juntando, entrelazando y creando un movimiento perpetuo, ¿sí? Este movimiento constante, pues eso es lo que nos genera precisamente estas imágenes y estas coordenadas del Tonal Powali. Por eso es importante que si decidimos seguirlo de manera cotidiana, seguramente nos va a inspirar a muchas cosas en nuestra vida. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles, el día de ayer dio comienzo el último de los cursos que abrimos esa temporada de cursos 2022 de Caltonac. La primera, ¿sí? Va a haber otras, pero esta es la primera. Ya iniciamos el curso Amoshli, del cual llevamos 3 sesiones. El curso de mitos, de la cual llevamos ya 2 sesiones. Y anoche arrancó la primera, precisamente del tercero de los cursos, que es Tonalpowali, módulo 1. Fue una clase muy, muy interesante. Todavía vamos a tener abiertas las inscripciones para este curso y cerramos ya para mitos y para Amoshli, porque ya pasaron 2 sesiones. Y bueno, pues esta, como sucedió apenas ayer, si quien se quiere inscribir aún, lo pueden hacer. Ya tenemos en línea en el grupo privado de Facebook, para los que se inscribieron en el curso, disponible precisamente la primera clase que fue la de ayer. Entonces, pues si todavía tienen oportunidad y tienen ganas de unirse a este grupo, pues lo pueden hacer y nos pueden escribir. Recuerden, por favor, escribirnos a este correo, que es donde estamos concentrando toda la información referente a los cursos, que es caltonac.cecipac@gmail.com. Y si nos contactan, si tenemos el agrado de ser contactados y contar con su favor, pues les pediríamos que también firmen con su nombre los comunicados, las preguntas o cualquier cosa que nos comuniquen, porque a veces es muy complicado darle seguimiento a una conversación que estás teniendo en WhatsApp y en Messenger y en el correo, y las 3 son con apodos o nombres distintos o nunca nos firman
los, los comunicados. Entonces, a veces es complicado darle seguimiento a las peticiones, a las preguntas, incluso a las inscripciones, porque es difícil saber con quién estamos hablando. Así que les instamos a que cualquier pregunta que nos hagan, los firmen con su propio nombre para que podamos saber y darle seguimiento a las peticiones y poderles dar un mejor servicio para responderles, inscribirse y, bueno, pues todo lo que nos puedan solicitar. Así que les agradecemos mucho su atención. Están invitados a inscribirse a ese tercer curso. Y bueno, pues si mis compañeros no tienen algún comentario final, nos podemos Pues despedir. yo solo quiero decirles que estamos en una coordenada en donde Quetzalcóatl se hace presente de muchas maneras. Recordemos que cuando desde otros contextos o desde otros países piensan en México y en su mitología, al que identifican es a Quetzalcóatl, a esa gran serpiente emplumada preciosa, y hoy está de verdad con toda la fuerza. Nosotros somos parte de él y lo vemos representado hoy desde la señora que rige la trecena, porque fue él en una versión de los mitos el que como Ejecat se la roba, la trae al Tlaltípac, y ese acto hace que ella se transforme en esa gran planta que es el maguey. Y Quetzalcóatl también interactúa con las hormigas y saca de ese monte sagrado el grano de maíz que le da al hombre. Entonces, fíjense cómo él nos está invitando hoy a que nos volvamos movimiento, porque él mismo crea Nanahuatzin y él le dice, adelante, te toca, ¿no? Entonces, no tengamos miedo hoy de transformarnos, de ser el cambio, chiquito, grande, mediano, como sea, pero dar ese primer paso es lo importante. Y el movimiento se genera siempre a través del autosacrificio principalmente, porque recordemos que también en el mito, Nanahuatzin, cuando está convertido en sol, demora en moverse, está estático un tiempo hasta que se sacrifican todos los dioses para que él empiece su movimiento y el tiempo empiece a correr. Entonces, seamos ese movimiento nosotros, seamos ese primer paso que transforme nuestra persona y todo lo que alrededor esté. Entonces, somos el cambio, somos ese all-in, somos esa vibración convertida ya en acción. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Rolando. No, simplemente invitarlos porque mañana tenemos programa en la noche. Claro. Mañana que tenemos una muy buena coordenada además, por si fuera poco, tenemos a Chicome Tecpatl, vamos a tener programa y un Intiquita Intigmati, un programa de imágenes. Ya yo creo que en unas pocas horas pues estaremos publicando toda la información para que hagan favor de acompañarnos mañana a partir de las 8 de la noche en un programa más de Caltonex, ¿sí? Que va a estar muy, muy bueno. Entonces, adelante, es todo. Buen tonal y desearle a gracias, todas las Rolando. personas que nos ven aquí, tanto en Face como también en Caltonac, en YouTube, y pues mandar saludos también a la gente que nos ve en YouTube. Buen tonal. Así es. Suscríbanse al canal de YouTube, compártanos a través de YouTube, de Facebook y de Instagram, a donde tenemos presencia en todos esos canales con el mismo nombre, Caltonac. Y bueno, pues que tengan excelente tonali. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Y pues Así un o más abrazo para movimiento todos. en Caltonac, ¿no? Sí. Así es. Así Qué es. bárbaros. Un abrazo para todos y nos seguimos viendo mañana tempranito y mañana en la noche y los cursos y con todo. Sigamos este movimiento. Excelente Hasta día. pronto. Buen día a todos.